Les bendecimos en este día, en este tiempo. Bienvenidos a este nuevo espacio de enseñanza donde estamos compartiendo con ustedes una serie acerca de la fe. Quienes pudieron ingresar a la enseñanza anterior, estuvo allí el apóstol Henry Camacho hablando en su primer tema acerca de lo que era la fe, la etimología de la fe. En esta ocasión quiero acompañarles enseñándoles acerca de dónde nace la fe. ¿Dónde nace la fe? ¿Cuál es el origen de la fe? Es diferente decir dónde es el origen a de dónde proviene. Eso es importante marcar esa diferencia. La fe proviene de Dios, pero ¿dónde nace? Y para eso necesitamos ir por un momento a Génesis, el principio de todas las cosas, en cómo fueron creadas y cómo fueron formadas todas las cosas en el Señor. Así que cuando nosotros encontramos en Adán, su esposa, la generación de Adán, vemos que allí no se hablaba de la fe. Allí había una transparencia, una comunión directa con Dios, por lo tanto no necesitaban fe. Porque veíamos en la enseñanza anterior que fe es tener la convicción, la certeza de lo que no se ve. La palabra clave en la que me quiero enfocar para poder dar a conocer dónde nace la fe es esa frase: no se ve. No se ve. Poder tener fe de lo que no se ve, pero de lo que existe, es por causa de la desobediencia que encontramos a partir de Génesis. Porque ellos todo lo veían, todo lo conocían. Conocían a Dios, eran el reflejo de Dios en la tierra, veían su gloria, veían todo lo que existía. Sus ojos estaban totalmente abiertos a una realidad existente. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 3, específicamente el verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos. Cuando ellos acceden a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que inmediatamente lo que ocurre es que se abren los ojos de los dos y conocieron que estaban desnudos. Ellos conocían su desnudez, ellos se veían en esa transparencia y en esa desnudez. Pero cuando ellos abren sus ojos, los ojos que se abren son a un conocimiento del mal, de una existencia de iniquidad, de una existencia y una conciencia de una realidad humana natural. Entonces se abren los ojos a esa realidad humana contaminada por la iniquidad, pero se cierran inmediatamente a la realidad de Dios, a la realidad de su reino, a la realidad de lo celestial, de lo espiritual. Al cerrarse sus ojos de la realidad espiritual, entonces ahora es cuando el hombre tiene que venir a vivir por fe, a entender que existe una realidad espiritual, pero que no la ve por causa de que se cerraron esos ojos y se abrieron a un contacto visual de lo natural, de lo terrenal. Cuando vamos más adelante, entendemos que a partir de Abraham se empieza a hablar, a consolidar y a manifestar el tema de la fe. De hecho, es conocido como el padre de la fe por causa de haber creído en las promesas y haber obedecido a aquello que Dios habló a su corazón y habló a su familia. Entendiendo esta parte de la introducción, quiero entonces decir que el origen de la fe no es algo humano, es decir, no nace en el corazón del hombre, no es una intención humana, no viene de creencias humanas, proviene y es implantada directamente por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da la fe, es decir, Dios, porque dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces es Dios quien nos da la fe. Aquí también quiero resaltar lo siguiente: por cuanto Dios da la fe, quiere decir que es algo que se nos es entregado a todo ser humano. Vamos a ver específicamente 3 aspectos para poder seguir fundamentando y teniendo una mayor comprensión acerca de dónde nace la fe. El primer aspecto, que lo mencioné al principio, está relacionado a que la fe proviene directamente de Dios. Es algo que nos da Él. De hecho, es algo que ya nos fue dado. ¿Sí? No solamente la fe es para los creyentes, la fe la tienen todos los seres humanos. Y aquí es donde me quiero detener un momento para hacer una explicación, digámoslo así, de 3 ámbitos de la fe. Es decir, la fe proviene de Dios y la podemos direccionar hacia 3 vertientes. La primera: todos tienen fe. El incrédulo, el creyente, el impío, el justo, todos, porque Dios dio la fe para que creyéramos en aquello que no vemos pero que existe. El problema ha sido
que los seres humanos han puesto su fe en lo incorrecto, en lo que claramente no proviene de Dios y en todo aquello que para ellos puede ser un sustento para creer de aquello que no se ve, de aquello que existe pero que no se ve. Pero lo han guiado y lo han direccionado a través de creencias y medios incorrectos. Todos tienen fe. ¿Cómo podemos incluso tener un fundamento bíblico acerca de lo que estoy mencionando? Cuando Jesús vino y manifestó muchos milagros, muchas sanidades, el poder de Dios en la tierra, encontramos que la mayor característica que Jesús menciona allí es que halló más fe en los que no eran judíos que en su propio pueblo. Incluso hay una escena donde dice: nunca he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Entonces entendemos que la fe la puede tener toda persona. De hecho, aquellos que creen en sus diferentes, digámoslo así, ídolos, aquellas personas que creen incluso en la naturaleza, como lo que mencionamos, la Pachamama, eso es una fe de entender que hay una fuerza sobrenatural, como ellos llaman, de entender que hay una energía, como ellos lo catalogan, y que su fe está puesto en ello, y que su vida, su sanidad o todo lo que ocurra en ellos es por causa de aquella fuente en la que creen. Tienen fe y es válido desde el entender que Dios la dio. Ahora, Dios no la dio para que creyéramos en cualquier cosa, repito, Dios la entregó, pero nosotros los seres humanos la desviamos, la desenfocamos de la verdadera intención o del verdadero propósito por el cual fue entregada. Entonces, tenemos en esa primer variante o en esa primer dirección una fe que todos tienen fe, todos creen en algo que no ven, pero que existe. En muchas ocasiones también vino una mujer que Jesús dijo que no hacía parte del pueblo judío, por lo tanto no podía recibir el milagro, pero esta mujer insistió y Jesús dijo: por causa de tu fe, no eres parte del pueblo, no perteneces a la promesa, pero tengo que manifestar el milagro, tengo que ser respuesta para ti por causa de tu fe. Entonces es una fe que todos tenemos. Número 2, encontramos que la fe también es un don. Tenemos el don de la fe está dentro de los dones que son entregados por medio del Espíritu Santo. Y dentro de la fe como don, aquí pudiéramos decir que está enfocado a una especialidad. Ese tipo de personas que tienen una capacidad mayor de aquellos que en general tienen fe, donde tienen una convicción de entender que aun si Dios no hiciera algo en sus vidas, ellos se mantendrán firmes. Porque fe está conectado también a la integridad, de saber que en mis principios, en lo que yo creo en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, nada me va a mover de ello, aunque mi realidad terrenal humana esté hablando de lo contrario, de aquello de lo que yo debo creer. Tenemos muchos ejemplos. De hecho, Ageo, el profeta Ageo, uno de los profetas menores, menciona un texto que de verdad es de mucho impacto cuando dice: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos, aunque no hayan resultados, aunque no haya una sanidad, aunque no haya un milagro, yo seguiré creyendo en el Señor, yo no me apartaré del Señor. Entonces, ese don conectado a la fe es una capacidad mayor, digámoslo así, de poder entender que mis principios no van a ser movidos y que mi creencia en Dios no va a ser cambiada por o pese a las circunstancias que alrededor estén sucediendo. Y número 3, encontramos la fe también como fruto. Dentro de los 9 frutos del Espíritu está el fruto de la fe. Y aquí claramente cambia totalmente el contexto, el significado, por eso no me voy a enfocar allí, porque aquí la fe dentro del fruto ya no está direccionado a lo que puedo creer, así no lo vea, sino que está direccionado hacia la confidencialidad o la lealtad que una persona puede tener, digamos, en este caso en mí o en ti. O sea, es la fe conectada más hacia la persona que hacia Dios. Entonces no me voy a enfocar ahí, porque nuestro tema en este momento está específicamente direccionado hacia otro tópico. Entonces, ¿dónde nace la fe? Estamos en el primer aspecto. La fe proviene de Dios, y aquí me detuve para poder hablar de estos 3 áreas. Ahora, quiero que compartas conmigo la siguiente cita bíblica, Filipenses 2:13, y después nos vamos a dirigir a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1.
Filipenses 2:13 menciona, porque Dios es el que en vosotros, es decir, en nosotros, en ustedes, produce así el querer como el hacer. Aquí es donde toma un poco más de significado y entendimiento este texto que muchas veces hemos mencionado, ¿verdad? Dios es el que pone el querer como el hacer. Él es el que produce en nosotros esa intención, esa buena voluntad, dice por su buena voluntad. Entonces, un texto que certifica y fundamenta lo que estamos hablando respecto a que la fe proviene directamente de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice: a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces es una asignación que Dios entrega a los seres humanos. Y dentro de esto quiero agregar también la cita bíblica que menciona que la fe viene por el oír específicamente la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra es el verbo y el verbo es el espíritu. Entonces es a través de la palabra que es implantada esa fe también. Bueno, quiero continuar ahora con el segundo aspecto, dando como respuesta a la pregunta ¿dónde nace la fe? ¿Dónde se origina la fe? El segundo aspecto está direccionado hacia que la fe es por causa de poder ver o conocer a Dios. De los tres aspectos que te voy a enseñar hoy, este segundo es el que más me impacta a mí y quisiera que te conectaras mucho con ello, porque aquí entendemos no solamente cuál es el origen de la fe, sino para qué es la fe. Claramente más adelante vamos a ahondar respecto a los propósitos de la fe, pero aquí quiero centrarme un momento porque muchos de nosotros conectamos la fe a esperar un milagro y la fe no está condicionada a eso. Es decir, cuando nosotros entendemos cuál es el origen de la fe, así mismo vamos a entender cuál es el propósito de la fe. Pero cuando nosotros no entendemos de dónde nace la fe, o cuándo nace la fe, o cuál es el origen de la fe, difícilmente vamos a darle propósito o vamos a darle vida a la fe. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios otorga, todo lo que Dios entrega, es por causa, es por un propósito, es por un motivo. Cuando nosotros no entendemos esos motivos, es cuando vamos a estar muy confundidos en la vida, vamos a estar desenfocados y no vamos a tener un verdadero fundamento respecto a lo que Dios entregó a nuestras vidas. Entonces, la fe es por causa de poder ver o conocer a Dios. La fe no es por causa de esperar un milagro. La fe es por causa de conocer a aquel que hace el milagro. La causa es para poder ver el poder de aquel que hace el milagro. Entonces nosotros estamos conectados con decir, bueno, tengo fe de que Dios me va a sanar, tengo fe de que Dios va a abrir esa puerta, tengo fe de que Dios va a convertir a mis hijos, tengo fe de que Dios va a hacer un milagro sobrenatural financiero sobre mi vida. Eso no, es decir, Dios no entregó la fe para ello, sino para que conozcas la manifestación. Claro, Dios lo va a hacer, pero la intención es que detrás de ese milagro, detrás de esa manifestación, veas el poder de Dios, conozcas el poder de Dios, entiendas que el poder de Dios es real, existe, que aunque no lo ves tangiblemente, tu fe y tu convicción alcanzó para ver ese poder de Dios. Y no solamente el milagro, para conocer a Dios por medio de aquello que hizo en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu empresa o con tus hijos. Entonces la fe es por causa de ver a Dios, de conocer a Dios, de ver el poder de Dios, mas no el milagro, mas no aquello que fue respuesta para tu vida. Quiero que me acompañes ahora a Hebreos 11:6 como fundamento a este segundo aspecto. Hebreos 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer. Voy a repetir el texto. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque
para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces nota que este texto nuevamente está conectado a quién debe agradar a Dios, porque es Dios quien da la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer muchas buenas obras, tú puedes hacer muchas situaciones, puedes desarrollar en tu vida, pero eso no va a agradar a Dios si no hay fe dentro de lo que tú haces. Y la segunda parte dice, uno tiene que creer que existe y que recompensa. Te das cuenta que la fe tiene que ver con creer que Él existe, no que Él va a hacer un milagro, con que Él existe. Y quiero ir cerrando con el tercer aspecto en cuanto a dónde nace la fe. Dios es el autor y en Él se origina la fe. Dios es el autor de la fe, por ende en Él se origina la fe. Leamos lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Este versículo, muchos lo conocen, muchos lo citan y pareciese fácil de comprender, pero realmente no es así. Porque si nosotros tuviéramos nuestros ojos puestos, nuestra fe puesta en el autor, que es Dios, que es Jesús, entonces no nos decepcionaríamos tanto cuando vamos a una congregación y allí suceden diferentes acontecimientos humanos que nos hacen apartarnos de la iglesia, apartarnos de Dios o decepcionarnos de Dios. Lamentablemente la gente se decepciona de Dios por causa de un comportamiento o de una actitud de hombres. Si nuestros ojos estuvieran realmente puestos en Dios, no importaría lo que pase alrededor, no importaría las equivocaciones de líderes, de pastores, de ministros. Eso no haría que yo me apartara de una congregación, eso no haría que yo me apartara de Dios, si realmente mis ojos estuvieran puestos en el autor. Pero como muchas personas no tienen sus ojos puestos en el autor de la fe, sino en los pastores, en los líderes, en las personas humanas, entonces es allí donde se decepcionan, donde toman malas decisiones y donde se desvían de los principios de Dios. Por eso fue claro el Señor cuando dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos el contexto contrario a entender, puestos los ojos en Dios, en Jesús, el autor, el consumador, el que perfecciona tu fe. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces siempre te decepcionarás, donde quiera que te congregues, donde quiera que prestes el servicio al Señor, van a haber decepciones, personas que te pagarán mal por mal, personas que te defraudarán, personas que de alguna manera te decepcionarán, pero si tus ojos están puestos en el autor, tu fe va a permanecer, tu fe va a aumentar, tu fe no va a desfallecer, tu fe va a hacer que permanezcas pese a lo que has vivido o has experimentado con las personas que están a tu alrededor o aquellas en las que confiaste. Puedes confiar, puedes dar tu corazón, pero tu fe y tus ojos deben estar totalmente puestos en aquel que te dio la fe, en aquel en que está originada esa fe y en aquel que realmente va a perfeccionar la fe que ha puesto en ti. Así que de esta manera y a través de esta enseñanza deseamos que hayan sido abiertos tus ojos del entendimiento y que a partir de hoy puedas desarrollar tu fe desde un entendimiento diferente y puedas nuevamente hacer que tu corazón y tus ojos sean vueltos completamente a aquel en el cual está originada la fe. Les bendecimos y les esperamos en una próxima oportunidad.